Buenas tardes a todos, estamos en el Club de Lectura Isbelia. En esta sesión vamos a discutir el libro El vendedor de naranjas de la autora Blanca Miosi. Así como lo dijo Wilson, y es algo que me parece interesante, pensar en por qué leemos tanta gente europea habiendo gente que escribe aquí en el sur. Em, Busquemos o tratemos de leer gente de aquí al sur. Pues Blanca Miosi es una autora latinoamericana. También es una autora que no solo responde a formas de producción de literatura distinta porque escriba de manera a la Netflix, digámoslo, porque sus historias sean episódicas y estén hechas para concentrarme por pocos minutos en algo que está lleno de acción, sino también que su forma de publicación no es una forma de publicación tradicional. Tanto así que información sobre Blanca Miosi no se consigue en Internet, muy amplia. Se consigue lo que ella misma ha escrito en su blog y se consigue lo que los fans han escrito en otras páginas. Pero es una autora que carece como de entrada en Wikipedia o de reseña en algún periódico o de algún tipo de reportaje que se le haya hecho, ¿sí? Como que es una autora autogestionada. Tanto es así que, por ejemplo, no sé en qué año nació ni siquiera. Esa foto además es una foto que ella misma subió a su perfil en Amazon. Estamos también enfrentándonos a una forma de producción de literatura que no habíamos visto antes, que es muy similar a la forma de producción que le dio inicio a este club, el libro que escribió Rubiela, y es, bueno, y nosotros las personas que somos gente del común, gente que no somos de las, como de la sociedad letrada, ¿sí? No somos los hijos de un escritor famoso o nuestro acercamiento a la literatura no fue porque desde niños hayamos leído los grandes autores, sino porque somos gente del común. Si quisiéramos escribir, además, como qué opciones tenemos. Internet y Amazon especialmente han abierto la puerta mucho a la autopublicación. Y eso nos ha mostrado que también mucho de lo que leemos era decisión de un editor, que los editores también nos han definido y las casas editoriales nos han definido qué es buena y qué es mala literatura. Y que de pronto eh, hay otras cosas que a la gente le gusta. Yo también pensé que cuando yo fuera a entrar a Goodreads, Goodreads es como mi fuente principal de evaluación de los libros. Es como es una página de internet donde la gente a cada libro le hace una reseña, pero son miles de millones de personas que hacen reseñas de todo, entonces uno sabe que este libro lo han leído 15.000 personas y tiene votos. Yo pensé que este vaya a ser un mal libro porque para mí fue un mal libro. Y uno va a ver y es un libro que a mucha gente le gusta. Entonces también nos denota que el mundo editorial, lo que nosotros llegamos a tener por impreso, en muchas ocasiones ha pasado por un montón de filtros que nosotros no conocemos y que hay gente que quiere escribir y que se ha democratizado mucho la lectura, la escritura. Y la lectura también porque es un libro que se consigue fácilmente y de forma muy barata. Si uno tiene la suscripción de Kindle, que es como una mensualidad de unos $3, una cosa por el estilo, este libro está incluido de manera gratuita, este y todos los del autor, y muchos más. Entonces, como que también nos estamos enfrentando a otra forma de mercado, algo que muy poco yo discuto acá, que es como el mercado editorial detrás de las novelas. Este es un libro que es distinto y que responde a, pues que aquí en el sur global, en Latinoamérica, las editoriales siempre han estado muy lejos, muy arriba, siempre eso han sido de gente muy culta, porque también es un negocio muy difícil, requiere mucha plata y por lo tanto solo la gente con plata es la que puede terminar publicándose. Y que con Internet se han abierto las opciones para que la gente se autopublique y pueda distribuir su literatura sin que haya tanto intermediario al que haya que pagarle, como que hay una dirección directa entre el lector y el autor. Blanca Miosi ha escrito un montón, vean todas las novelas que ella ha escrito. Creo que la primera que escribió es El Pacto. Tiene varias trilogías o varias series. El manuscrito, que tiene dos, y si no estoy mal, se me perdió. Hay una de estas dos, La Lista y El Secreto, creo, están relacionadas. Todas además coinciden en ser temas similares.
todas me hablan de algún personaje importante del siglo XX europeo. Y cuando digo el siglo XX europeo, me refiero a alguna de las guerras, o la primera, la segunda o la Guerra Fría, que es la visión que también tenemos un poquito desde Latinoamérica de que eso fue lo chévere del siglo XX. En el siglo XX pasó una cosa muy impresionante, y es que durante 100 años Europa no dejó de matarse entre sí. Y entonces a uno de latino le genera eso mucha curiosidad, ¿no? Y por eso es como la quinta o sexta novela que hemos leído sobre el tema. En todo caso, Blanca Miosi es una autora que es de origen peruano, de padre japonés y de madre peruana, y que además reside en este momento en Caracas. Fíjense que eso implica un montón de barreras para que a nosotros nos lleguen sus libros, porque a nosotros nos llegan los libros generalmente editoriales muy grandes como Seix Barral, Anagrama, que son editoriales europeas y que nuestras editoriales locales más grandes como Norma dejaron de publicar hace rato. De modo que hay un montón de autoras y de autores como Blanca que tienen muchas ideas por compartir, pero que están realmente aislados del mundo. Pues imagínense cuál es la producción editorial que puede tener Caracas hoy en día. Es muy reducida, sobre todo porque como todo el contexto socioeconómico y político alrededor de Venezuela hace que sea muy difícil consumir lo que sucede allá. Y en Internet nos ha abierto la posibilidad a leer ese tipo de cosas. Entonces, esto también es otra forma de lectura que no nos habíamos enterado. El vendedor de naranjas es del 2020 o 2022, si no estoy mal. Un libro bastante reciente. Y ella tuvo uno, creo, La Lista, sí, ya me acordé. La Lista, por ahí leí en un lugar, pero no puedo confirmar porque es un chisme de internet, que iba a tener producción de RCN para el 2017. Se pensaba que La Lista iba a tener producción de RCN para una telenovela. No sé si se produjo o no. Entonces ahí les dejo ese dato curioso. Ahora sí, yo les dije, para mí es difícil resumir esta novela en una par de oraciones porque siento que se me escapa. Sin embargo, lo logro. Y como van a ver, es una descripción que es muy promisoria, que promete mucho, pero que en su ejecución tiene varias fallas, ¿no? Entonces, Vendedor de Naranjas es una novela de aventuras. Fíjense que además nosotros hace mucho no leíamos novelas de aventuras porque las últimas que leímos fueron adolescentes. ¿Se acuerdan de esta del viaje de Nils Holgersen, de esta novela sueca? Esta es muy parecida a esa, son episodios en los cuales un personaje está viviendo muchas aventuras. Es más como la búsqueda del tesoro y menos como Dime quién soy, que es una novela que aunque trata de lo del mismo tema, es mucho más de otro orden. Entonces, es una novela de aventuras ambientada en la segunda mitad del siglo XX, inicios del siglo XXI, principalmente en Europa, con algunos episodios en América. También nos muestran esa relación que tenemos con Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La novela narra la vida de Ramón Latorre, un empresario valenciano de naranjas, que se vuelve una pieza esencial en la diplomacia europea en el contexto de la Guerra Fría. Investigué y al parecer las naranjas de Valencia son como las número uno del mundo, y tiene sentido, o sea, como los nombres de muchos personajes, los sucesos históricos son reales, como que, de nuevo, hay mucha investigación detrás de esta novela. A través de estas décadas de aventuras, a través de décadas de aventuras, encuentros, amores, desengaños, traiciones y persecuciones, la novela nos ofrece una visión general sobre la vida de los espías en el contexto de la guerra más larga de la historia reciente del mundo. A la vez que nos presenta reflexiones, porque sí, eso sí, fíjense que todos hemos reflexionado mucho sobre la familia, sobre los espías, sobre el género, sobre las mujeres, sobre un montón de cosas. Entonces nos hace reflexiones sobre la vida, la muerte, el futuro, el amor, la maternidad y el progreso. A fin de cuentas habla de lo que nos gusta, de lo que es ser seres humanos. Por eso también es muy similar a una telenovela. Fíjense que las telenovelas muy poco me hablan de algo muy específico, sino básicamente me hablan siempre de los mismos temas, solo que me los van cambiando de contexto. El amor, la familia, los negocios, el éxito, la muerte, la traición y los amigos. Es una novela muy latinoamericana en ese sentido. Contexto histórico. Vean que uno cree que la novela va a ser sobre
dictadura española y termina siendo sobre la Guerra Fría, lo que les decía ahorita. Es una novela en ese sentido muy particular, porque muchas de las novelas que hemos leído sobre la época franquista se quedan encerradas en España o se enfocan más bien en cómo era la vida dentro de España, bajo la represión, y poco nos hablan de cuáles eran las relaciones que España o cómo hacía España para relacionarse con el resto del mundo. Yo, por ejemplo, hasta esta novela me enteré que España no hizo parte de la ONU, sino hasta 10 o 20 años después de que la ONU fue creada. Y eso como que me hizo caer en cuenta de muchas cosas. Entonces, el verdadero contexto histórico del cual estamos hablando, porque además Franco aparece en 5 minuticos y desaparece, como que le da más poder a Ramón para que siga siendo este superhombre. El verdadero contexto histórico es la Guerra Fría, que siento que es un tema que vuelve a aparecer en toda la literatura contemporánea, porque pues la Guerra Fría se acabó hace 30 años. O sea, yo soy un hijo de la Guerra Fría todavía, ¿sí? Yo todavía nací en un mundo en el cual el mundo se pensaba de esta manera. Entonces, pues es un tema del cual vamos a seguir. Pónganle la ficha que en 10, 20 años todas las novelas van a ser sobre el COVID o van a hablar sobre la primera mitad del siglo XX o estas primeras décadas del siglo XX pensadas en el COVID y en estos traumas que tenemos como generación. Entonces, la Guerra Fría, yo ya les he hablado en estas sesiones harto bastante de distintos puntos sobre la Guerra Fría. Aquí repito la generalidad, pero me enfoco en ciertos temas específicos en el espionaje, porque ese es el que nos interesa en esta novela. Entonces, la Guerra Fría es una serie de conflictos. Ahorita les voy a mostrar un mapita para que veamos la extensión de esa serie de conflictos geopolíticos. ¿Por qué lo llamamos una serie de conflictos geopolíticos? Porque responde a una realidad en el mundo en el cual empezamos ya a ver el globo terráqueo completo. Al final del siglo XIX, como que Europa en el Renacimiento empieza a entender que el mundo es más amplio que el que ellos creyeron, y todo siglo XV, XVI, XVII y XVIII fue conquistarlo todo. El siglo XIX es la gente que conquistaron dijo no más, empiezan todas las independencias, y el siglo XX es ¿qué vamos a hacer con todos esos recursos que tenemos? Los conquistamos a todo el mundo por recursos, no es que los europeos quisieran venir y conocer América y ser gente chévere y pasarlas rico. Ellos necesitaban recursos para financiar sus economías. Y el siglo XX es listo, ya logramos que todo el mundo esté conectado de manera global. Logramos el proyecto de la globalización. ¿Qué vamos a hacer ahora que todo el mundo responde a los mismos intereses? ¿Cuál va a ser ese orden mundial? Es una palabra muy común que escuchamos después de la Guerra Fría. ¿Cómo vamos a hacer para que todos los estados y todos los habitantes del mundo estén conectados y respondan a valores similares de la humanidad? La ONU, por ejemplo, como proyecto político, responde a esa pregunta. Queremos hacer un, un orden global que sea democrático y que entre todos participemos bien. Los Juegos Olímpicos responden a esa idea. Vamos a hacer un lugar en el cual cada país pueda representar sus talentos en términos deportivos en una competencia pacífica que nos une a todos. El Mundial de Fútbol es lo mismo, los premios Oscar son lo mismo, los Nobel de literatura son lo mismo, ¿no? Y fíjense que todos son esas cosas que empiezan a aparecer en el siglo XX. En el siglo XX somos conscientes de que todos somos habitantes del planeta y entonces cabe. Y para llegar a ese punto, pues la humanidad llegó peleando, como todo, ¿no? Fue un conflicto muy importante. Entonces la Guerra Fría es el resultado de cómo esas peleas que empezaron en la Primera Guerra Mundial entre gente en Europa terminaron afectando a todo el mundo. La Guerra Fría empieza técnicamente, la primera vez que utilizan la palabra es después del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero técnicamente la Guerra Fría empieza con la caída del régimen nazi, ¿no? Yo les he mostrado ya mapitas de cómo Alemania está en el centro, se expande, y por un lado llega Francia, que fue lo que vimos en La luz que no puedes ver, por el otro lado llega hasta Rusia, que eso también lo leímos cuando.
En la luz que no puedes ver, claro, vimos cómo el otro personaje, teníamos a Marie-Laure, que ella estaba del lado francés y nos muestra qué tanto los alemanes llegaron acá. Y teníamos el otro personaje cuyo nombre no recuerdo, que era el alemán, que nos cuenta qué tanto Alemania se fue hasta Rusia. Y llegó un punto en que ya Alemania no pudo sostener esa expansión y empezaron a cerrarla desde los dos bandos. Entonces los aliados entran por Francia el día de y empiezan a tomar toda Europa occidental. Y tras un intento de invasión que tiene Moscú, después de un invierno muy fuerte, los alemanes pierden un montón y Rusia empieza a cerrar. Y la guerra, Segunda Guerra Mundial, por lo menos el conflicto europeo cierra cuando se encuentran los dos. Y cuando se encuentran los dos, es que se surge la pregunta de ¿y cuál es el nuevo orden mundial que va a surgir? Y entonces Estados Unidos y los aliados dicen democracias, capitalismo. Le vamos a devolver a Francia lo que es suyo y al pedazo de Alemania que tenemos le vamos a dejar tener elecciones democráticas, un gobierno de transición y lo vamos a integrar rápidamente a esta nueva organización llamada ONU, que va a ser la que nos administre las peleas porque nos cansamos de matarnos entre nosotros. Mientras que Rusia o la Unión Soviética llega hasta allá y nunca suelta eso. Pone en cada uno de los países de Europa Oriental un títere, un gobierno títere, y termina integrando todos esos países a la Unión Soviética. Entonces tenemos Polonia, los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, tenemos Checoslovaquia, tenemos Yugoslavia, que son todos los Balcanes, y se nos salvan unos poquitos, como Grecia, queda ahí medio aisladito, pero de resto, Bulgaria, Rumania, todo lo que es Yugoslavia, Moldavia, Ucrania, terminan siendo dominados por el orden soviético. Entonces llegan a Alemania y Alemania queda dividida en dos, incluso Berlín queda dividido en dos. Es tan explícita esa división que tenemos pues el muro de Berlín, que nos dice aquí empieza el capitalismo y aquí acaba el comunismo, para ambos lados, ¿no? Pero la Segunda Guerra Mundial cierra, ¿se acuerdan que yo les dije que ahí cierra el conflicto europeo, pero era una guerra mundial, había otro conflicto en el Pacífico? Y ese conflicto en el Pacífico cierra de una manera inesperada que asusta a todos, con la bomba atómica. Los americanos ya habían desarrollado la bomba atómica y la tenían pendiente por si tenían que usarla contra Hitler. Pero como ellos logran ganarle a Hitler de otras maneras, se quedan con la duda de, bueno, ¿cómo vamos a ver si esto sí funciona y cuál es su verdadero poder? Ah, bueno, pues todavía tenemos un enemigo por allá en el Pacífico que nos ha dado bastante duro, probémosla en ellos. Y cuando ellos prueban la bomba en Japón, primero, Japón que todavía estaba un poquito parado diciendo yo sigo la guerra, se tiene que salir rápidamente porque se demuestra que si no hace caso lo aniquilan como sociedad y el resto del mundo queda boquiabierto. Dice como miércoles, esto ahora existe. Y Rusia, que es y en este conflicto europeo, el lado comunista, el lado soviético dice, híjole, este es el enemigo que yo tengo. Y Estados Unidos dice, cuidado ahí, este es el enemigo que yo soy. Pero empieza esta carrera y eso es lo que hace que la Guerra Fría sea fría. Rusia rápidamente desarrolla su propio arsenal nuclear y los dos llegan a un estado de guerra poco común en la historia en el cual nunca pelean, sino que los dos empiezan a mirarse a ver quién parpadea primero. Em, y se logra una cosa muy extraña que nunca antes se había visto, y es que la carrera armamentística se hace para disuadir al otro. Entonces, unos y los otros empiezan a desarrollar, cada bando empieza a desarrollar formas de tecnología más violenta, solo para decirle al otro, ojo, si usted se mete en mi patio, usted se queda aniquilado. Y llega un punto en el cual es tan evidente que el lanzamiento de una bomba atómica de cualquiera de los dos lados puede desencadenar tanta violencia en el mundo que ambos deciden nunca lanzarla, pero siempre amenazar al otro con que sí. Se vuelve una competencia de miradas, básicamente, y por eso se llama la Guerra Fría. Sin embargo, lo que ellos sí hicieron fue aprovechar, ¿dónde está?
fue aprovechar que el resto del mundo estaba bajo la influencia geopolítica de ambas potencias y empiezan a tener un montón de conflictos que se llaman conflictos satelitales. En inglés es proxy, conflictos que no son en mi tierra, sino en tierra ajena. Entonces vean, todos los países que tienen algún tipo de color tienen algo que ver y algún tipo de influencia en la Guerra Fría. ¿Listo? Lo que es azul y grisecito es Estados Unidos / capitalismo. Lo que es rojo y sus tonos es comunismo y las influencias que tuvo. Si se fijan, es una guerra que afectó a todo el mundo, menos a los estadounidenses y a los soviéticos, en términos de nunca en territorio estadounidense ni nunca en territorio soviético se peleó nunca, se peleó. Nunca el ejército americano se encontró con el ejército ruso en ningún lugar de América o de Rusia, pues de Estados Unidos de América o de Rusia. Siempre lo hicieron a través de sus pequeños emisarios. Wilson señalaba que, por ejemplo, cuando esta persona llega a Perú, descubre que fue madre, ¿no? El comunismo llegó a Perú. Pero si vemos el mapa, fíjense que Latinoamérica nunca logró tener un comunismo verdadero durante el contexto de la Guerra Fría. El único país que lo logró, vamos a ponerle zoom, es nuestra bien conocida Cuba. ¿Listo? Ese es el único país que logra de verdad durante el contexto de la Guerra Fría tener algún tipo de influencia real del comunismo. En El Salvador y en Nicaragua este puñito significa revolución y estas armitas significa que hubo guerrillas comunistas. En Centroamérica hubo algún tipo de revolución y algún tipo de intentos de guerrillas comunistas, pero fueron fácilmente calladas por Estados Unidos. Y esas flechitas nos muestran, por ejemplo, la influencia que tuvo Estados Unidos sobre los países de manera directa o de manera indirecta. Si hay flechita es porque Estados Unidos mandó ejército a ese país, peleó contra algo de ese país, contra alguna facción dentro del país, que esa facción dentro de ese país probablemente estaba siendo apoyada por la Unión Soviética. Los que tienen armita, así, un arma, quiere decir que Estados Unidos apoyó un golpe de Estado para establecer algún tipo de dictadura anticomunista. Sucedió en Brasil, sucedió en Paraguay, sucedió en Uruguay, sucedió en Argentina, sucedió en Chile, sucedió en Centroamérica. Y los que tienen armita son los que tuvieron algún tipo de conflicto interno que reflejó el conflicto externo, como nosotros y Perú, en el cual tuvimos guerrillas comunistas que trataron de lograr el comunismo desde adentro, con apoyo o sin apoyo de la Unión Soviética. Al final del día, todo el continente americano, excepto Cuba, quedó bajo el dominio estadounidense. Y si se fijan, la conversión de Venezuela al comunismo sucede ya después de terminada la Guerra Fría. Ya después de que ya no existe Unión Soviética, ese es un movimiento que surge mucho después. Por el lado de los soviéticos, vamos a ver que ellos tuvieron la mayor cantidad de influencia donde estaban más cerca. Esperen un segundito, que me dice que la pantalla no se está viendo completa. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, Listo. señora, Sí, sí, viendo. señor. Zoom me dice como Sí, no, la pero función está. al ponerle el zoom, como Ajá. que la pantalla se fue hacia un lado. Ok. Esperen, cierro y vuelvo a Entonces, compartir. yo creo que es quitarle. Se le va a quitar el zoom, voy a dejarla que se vea completa para que no tengamos problemas y la podamos ver. Entonces les decía, si se fijan en el lado soviético, su mayor influencia fueron los países más cercanos. China, por ejemplo, Corea del Norte, Vietnam, que además son Corea y Vietnam las principales guerras que uno recuerda de la Guerra Fría. De esta visión del mundo además vino la idea del tercer mundo. Fíjense que los países que no se alinearon, los que no tuvieron nada que ver, fueron Oriente Medio y África. Y Latinoamérica, la verdad, participó por influencia de Estados Unidos, pero nunca participó de verdad. Nosotros mandamos algún tipo de contingente a la guerra de Corea, pero eso es de las máximas participaciones que hemos tenido.
De verdad, nunca fuimos aliados como fue Europa con la OTAN. Ahorita hasta hace como 6 años Colombia empezó a estar en la OTAN, pero sí quedamos bajo la influencia de Estados Unidos. De ahí que esta gente de azul, los europeos, los australianos, los japoneses y los americanos, se consideraran el primer mundo. Esta gente de rojo, los comunistas, se consideraran el segundo mundo, y los países que no estaban alineados y que no estaban alineados en términos militares porque no tenían la fuerza militar, el capital militar, eran países muy chiquitos en términos históricos, países muy recientes. Toda Latinoamérica llevaba apenas 150 añitos, 100 añitos cuando empezó la Primera Guerra Mundial siendo libre. África, mucho menos, muchos de esos países se liberaron después de la Segunda Guerra Mundial, o entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se independizaron. Esos países que no tenían tanto dinero como para crear, por ejemplo, armas nucleares, como para meterse de lleno en la guerra, ser aliado de alguna de las partes, y simplemente sufrieron como pequeñas guerras ahí, países en vías de desarrollo, terminaron siendo el tercer mundo. Entonces, para que vean la extensión que tiene la Guerra Fría en términos globales, pero también tiene una extensión en términos culturales, políticos y de nuestra mentalidad. Nosotros todavía pensamos el mundo en la derecha y la izquierda. Todo lo pensamos ahí. La novela es muy clara en eso. Eso es de derechas, eso es de izquierda. Y eso es resultado de la Guerra Fría. De ahí que sea el contexto histórico más importante que está detrás de la novela y que todavía nos determina mucho. Nuestra relación con Estados Unidos, por ejemplo, el Plan Colombia, por ejemplo. Todos ese tipo de cosas responden a la influencia de la Guerra Fría, que la Guerra Fría tuvo sobre nosotros. De ahí yo también creo que por eso nos interesa tanto. Es el fenómeno geopolítico más reciente que nos ha determinado tanto, que ha hecho que todos pensemos en él. Les recomiendo un documental de Netflix. Voy a ponerles en el chat el nombre en inglés, o bueno, como el link al nombre en inglés. Yo creo que si ustedes lo abren, ay madre, esperen. Yo creo que si ustedes lo abren, les sale el nombre en español porque yo lo tengo aquí en inglés. Se los voy a pasar a WhatsApp en este momento. Se llama Punto de Inflexión, la bomba atómica y la Guerra Fría. Es una serie documental como de 9 capítulos. Cada capítulo dura 1 hora, básicamente, pero nos cuenta muy bien desde una perspectiva americana, eso sí, siempre, como desde un lado, del lado que ganó, además, la Guerra Fría. Nos habla de cuál es la relación, o sea, nos explica con mucho detalle cómo fue ese proceso de la Guerra Fría, cuál es su relación con la bomba atómica y cómo la Guerra Fría termina con la disolución de la Unión Soviética, pero cómo, digamos, el conflicto de la invasión de Ucrania es, por ejemplo, todavía un rezago de esa Guerra Fría. Para responder una pregunta que Wilson hizo, que dijo, uy, yo quisiera saber de esto, ¿cómo fue ese proceso de Gorbachev? Resulta que Rusia, al principio, después de la Segunda Guerra, queda con Stalin al poder, y Stalin es uno de los dictadores más estrictos que hay. Él es el que establece como ese orden de terror, él es el que establece como esas formas de la KGB y el exilio político aquí en Siberia, que ya lo hemos visto en otras novelas. Y después de que muere Stalin, que había construido un gobierno alrededor de su figura, los siguientes dirigentes de la Unión Soviética empezaron a flexibilizar, se vieron obligados a ir soltando las cosas. Estados Unidos fue muy inteligente también, porque al establecer influencia sobre el resto del mundo, especialmente el mundo como Latinoamérica, y África, que son las partes del mundo de donde salen los principales recursos para todo, el carbón, el oro, como esas cosas muy fundamentales para que las economías grandes industrializadas, puedan seguir produciendo nuevas cosas como armas nucleares. En Estados Unidos, al influenciar a todos estos países y decirles, ojo, no al comunismo, siempre al capitalismo, métanse al libre mercado, métanse a la globalización, véndanme a mí esas cosas,
hizo que la economía rusa cada vez se fuera reduciendo, 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 y que la Unión Soviética se viera obligada a establecer relaciones diplomáticas con otros países. Eso aparece en la novela como de fondo, ¿no? Ramón Latorre es esta persona encargada para que España, por ejemplo, le lleve naranjas, porque es que en Rusia no había y la gente necesitaba naranjas. Y esa necesidad de conexión con el exterior obligó a que los últimos dirigentes, especialmente Gorbachev, solo encontraran la única solución para salir del atolladero era abrirse al mercado. Entonces Gorbachev hizo una serie de reformas llamadas la perestroika, que aparece ahí el nombre en el libro, que consistió en ir desescalando ese totalitarismo de Rusia e ir abriendo el mercado de la Unión Soviética al mercado del mundo. China, por ejemplo, hizo eso mucho antes. China es comunista toda, pero tiene unas ciudades que son capitalistas. Y esa fue su solución. Yo voy a meterme al mercado global, pero no con las normas del libre mercado. No voy a dejar que mis empresas hagan lo que quieran. Yo voy a determinarle a toda la población cómo producir y solo voy a dejar 10 ciudades en las cuales voy a generar la mayor cantidad de dinero y que esas ciudades sean quienes me conecten con el resto del mundo. Estados Unidos, todos los que negociamos con China, negociamos es con sus 10 principales ciudades y el capital que llega ahí luego es redistribuido a la manera comunista dentro de China. Rusia, algo por el estilo estaba pensando hacer, pero la llegada de la televisión, la llegada de la radio y tantos años de opresión a la población hicieron que ellos no pudieran de verdad aguantar la, esa transformación, sobre todo teniendo a Occidente tan cerca. ¿Sí? Los chinos no tenían manera de huir, pero los Berlín Oriental podía mirar a través del muro como Berlín Occidental era distinto y siempre desearon irse. Entonces Una apenas hubo preguntita de esa primera... ignorancia, Álvaro. ¿Perdón? Una preguntita de ignorancia. Ajá. Rusia eran los zares, ¿no? Ujú. Los zares fueron asesinados por el pueblo Sí. en cabeza de los bolcheviques, ¿verdad? De los bolcheviques, sí. O sea, los bolcheviques se puede pronunciar como la primera forma de socialismo en la Unión Soviética. Sí, son los que le dan el nombre a la Unión Soviética. El Soviet era una forma de Ah, administración ok, bolchevique. sí, eso lo entendí, Entonces, sí. ellos Sí. dicen, vea, nosotros ofrecemos una nueva forma de economía. Rusia era una economía campesina, cero industrializada. Era el único país de Europa que no se había industrializado, básicamente. O no lo había hecho a los niveles que lo habían hecho el resto de países. Y ellos dicen, vamos a crear formas de producción y de redistribución de las riquezas locales llamados soviets. Y de ahí queda la Unión Soviética. Son ellos los que instauran esa primera forma de comunismo. La Ah, ok, primera ok. forma de comunismo marxista que existe en el mundo. Es decir, que sigue las ideas de Marx. Sí, señor. Y desde ahí no ha cambiado, no ha tenido o sea, no ha dado esos pasos a una democracia, nunca ha sido democrática. Rusia sí, ya hoy en día Rusia es democrática. O sea que el que está ahorita, Putin, Putin, ¿es democrático? ¿Fue democrático? ¿Fue elegido por el sí, pueblo? sí, Putin es elegido. Ese Oh, documental que les digo explica muy Igual que bien en Maduro. detalle eso. Les voy a resumir la respuesta porque elegido igual que Maduro, sí. es una Exacta, pregunta. él se ha reelegido 3 veces. Él, Ahorita fue el 98%, entre comillas, votó por Putin. sí, y él en alguna época, cuando, como para la tercera reelección, él ya no podía reelegirse por constitución y él pone a un presidente títere. Y ya cuando el presidente títere está terminando, le dice a Rusia como, todos queremos a Putin, ¿sí o no? Y toda Rusia dice, bueno, te lo reeligen una tercera vez. Entonces ellos son en términos, digamos, en papel son democráticos, pero como sucede en varios países, es una democracia construida para justificar un totalitarismo.
o una forma de democracia que siempre termine eligiendo al mismo, que de verdad pues, no sería el objetivo de la democracia. Entonces, sí, ellos técnicamente desde que se diluye la Unión Soviética, todos los países por acá empiezan a tener sus propios elecciones de gobierno. Se supone, lo dice ese documental, que el problema que tiene Putin con Ucrania es básicamente ese, que Putin no que Rusia no quiere dejar de tener influencia sobre Ucrania, especialmente porque Ucrania le da entrada al mar. Ajá, Y, sí, y eso es lo entonces, que dice. si Ucrania se hubiera quedado con un gobierno cualquiera títere, Rusia no hubiera hecho nada. Pero como Ucrania está, de verdad está creyéndole al proyecto occidental, demócrata, liberal, Rusia ya no lo quiere y entonces no va a dejar que Ucrania se una a la OTAN, por ejemplo. ¿Sí? Porque eso sería ya de verdad ser una democracia de verdad y a Rusia no le conviene eso. Eso es lo que, así es como lo ve ese documental que les digo, se lo recomiendo bastante. Ah, ok. Y la parte de China, China siempre ha sido comunista. Pues China venía de dinastías, Ujú. ¿no? En, Pero, ¿en qué momento dejó de? Bueno, después cuando en la Segunda Guerra Mundial en Japón empieza a invadirlos por acá, ellos empiezan a pensar cómo qué hacemos para defendernos, cómo económicamente, cómo le hacemos, y llega Mao Zedong y establece una forma de comunismo inspirada en la de Rusia, pero con sus propias variaciones. Es un comunismo maoísta. em, y ellos hacen una revolución, sacan al gobierno que existía, ese gobierno termina yéndose a Taiwán, en la isla que es esta aquí chiquita, y ellos establecen el régimen comunista para el resto de China. Eso Ah, sucede ok. en el 40 Gracias, y gracias. algo, a finales de los 40. Al principio se hacen muy amigos de Rusia y por una situación que tienen en Mongolia, a China le dice a Rusia no más, como en los 50 o en los 60, China rompe relaciones con Rusia y ellos tienen dos formas de comunismo distintas. La de Rusia es marxista-leninista, la de China es maoísta. Y hay una tercera forma de comunismo, la trotskista, que fue expulsada. Esa estaba compitiendo con la leninista, la marxista-leninista, y Stalin expulsa a Trotsky, lo manda a México y en México lo mata, que es como la otra vertiente del comunismo que existió por esa época. Ah, ok, ok. Gracias por la explicación. Es que me quedó la duda ahí de cuánto tiempo llevamos con comunismo así. Por ahí, desde el comunismo en Rusia empieza en 1917. Ya Uf, llevamos más de 100 años con formas de comunismo en el mundo. no, pucha, lo que nos espera. Entonces, la Guerra Fría, la novela nos dice, vea, todo esto solo puede suceder o sucede de formas muy particulares. Rusia y Estados Unidos compiten especialmente a través de dos frentes, además de todas esas guerras que vimos. La carrera armamentista, que fue esa estrategia de yo tengo más armas que tú, entonces no me mates porque si me matas te estás matando a ti, que esa se cierra, la novela lo habla como en los 80 y picos, ya ellos llegan a un acuerdo en el que dicen ya paremos de hacer esta locura, por favor, de verdad. Que supuestamente, según dice el documental, Rusia ya está incumpliendo con eso hoy en día. Y la carrera espacial, que era como también un poco demostrar que yo podía llevar la guerra más allá del planeta, la podía llevar fuera del planeta, pero también porque a través de, si yo logro poner, más bien, de Estados Unidos a Rusia y de Rusia a Estados Unidos es muy difícil mandar misiles, ¿no? A Estados Unidos le tocó poner misiles por acá y por eso Rusia terminó poniendo misiles por Cuba para que fuera cerca, ¿no? Para que esa amenaza fuera real. Pero ellos dijeron, ¿y si yo lo mando en un satélite del espacio que se ponga por arriba y lo tumbo? Pues ya, entonces la carrera tiene que irse al espacio. Entonces ellos también se enfrentaron en eso y para que eso fuera posible, el espionaje fue el que logró que la gente lograra que estas dos potencias compitieran. De ahí que la novela se centre tanto en el espionaje y que el espionaje sea un tema recurrente cada vez que hablamos de la Guerra Fría. Y se volvió un tema, como lo decía Dani, obsesivo. El espionaje, el contraespionaje y el recontraespionaje, y había agentes dobles, agentes triples, agentes que le trabajaban a todo el mundo y que ya nadie sabía cómo trabajaba. Me gusta de esta novela, eso sí, que nos muestra que los principales espías o que nos muestra que muchas de las cosas del espionaje
pues no era como que tú eres un espía y tú no, o como, mira, toma tu carnet de espía y eres parte de los espías del país, sino simplemente eran personas que dentro de sus funciones terminaban moviendo información, moviendo personas o moviendo recursos a favor de uno del otro lado, sin que esa fuera su actividad principal. Los rusos eran más así como de mandar espías, pero el lado occidental tuvo mucho espía dentro del cuerpo diplomático de mucha gente, como Ramón Latorre. Es gracias además a la Guerra Fría y al espionaje como pieza clave para mover la información que me permite a mí decir quién tiene más armas o cómo hizo Estados Unidos para hacer una bomba atómica, robémosle la información para hacerla nosotros, o cómo hizo Rusia para mandar un satélite, robémosle la información para mandar un satélite nosotros. Ese ir y venir de espionaje hizo que lo más importante en el siglo XX para mover sea la información. Y tuvo como resultado la creación del mayor sistema de transmisión de la información que jamás ha existido en la humanidad, que es el que nos permite estar a todos en este momento reunidos en esta reunión sin que hayamos salido de nuestra casa, y es Internet. Internet es el resultado de estas redes de espionaje. Toda la computación moderna empieza en la Segunda Guerra Mundial con Alan Turing tratando de crear una máquina que traduzca los códigos que se mandan, los mensajes codificados que se mandan de un lado para el otro. Si yo logro que una máquina entienda cuál es el código detrás, logro sacar eso. Entonces ya con eso empezamos a tener computadores. Y si esos computadores pueden liberar información que está escondida, también pueden transmitir información. Y entonces se crea una red global de comunicación entre toda la gente del mundo. Esa es otra de las consecuencias de la Guerra Fría. Y Estados Unidos lo exporta, porque Estados Unidos empieza, o sea, la Internet crece en Estados Unidos como una manera de comunicarse entre universidades financiado por el ejército, y ellos exportan esa idea con todos sus aliados para poder mandarse información, y de ahí es que ellos logran también una globalización mucho más profunda. Hoy en día estamos conectados, por ejemplo, a través de un medio que es americano. Zoom es una empresa americana y es la que nos permite que nosotros tengamos esta conversación. Entonces el espionaje como pieza clave de la historia es chévere. También yo creo que por eso nos genera tanta ilusión, tanta emoción leer novelas al respecto. Y finalmente, para terminar, yo había visto otros temas adicionales en la novela que creo que ya los hemos discutido. Uno es la importancia de la diplomacia en el desarrollo de la historia mundial del siglo XX. Las guerras, la Guerra Fría no sucedió con armas, aunque sí se mataron y sí hubo muchas guerras en Vietnam y en Corea, pero la principal guerra fue en las palabras, en la información, en los tratados que sí se dan por debajo de la mesa. Surge la ONU como este gran foro público en que todos los países hablan, y surgen a la par formas subterráneas de comunicarse de la diplomacia. Ramón Latorre era esa persona. Las aventuras y el riesgo constante como motor narrativo, como les decía, es una novela de aventuras. Lo que a mí me hace quedarme pegado es qué le va a pasar más adelante. Que eso también pasaba con Dime quién soy, ¿no? Como ya como al primer tercio del libro uno sabe, bueno, de aquí en adelante se me vienen aventuras de espionaje. El tema del género, lo que yo les decía, la complicidad entre los hombres, además porque a mí se me hace impresionante que Ramón y Sergio sean tan frescos entre ellos. Los dos aman a la misma mujer, los dos creen que son el papá del mismo hijo, y al final del día son compinches. La mujer como objeto, siempre la mujer como objeto de deseo, y los valores tradicionales frente al libertinaje. Y finalmente, la paternidad. Si bien yo había dicho ahorita la maternidad, creo que de verdad el asunto es la paternidad. A las madres las dejamos morir rápido, ¿no? Constanza nunca llega a ser madre, nunca nos fijamos cómo es la mamá de Rodrigo, nunca sabemos cómo es Raniera como madre, solo sabemos que al principio dormía con ellos y ya luego no. Pero sí tenemos toda una disquisición sobre qué es padre, y la conclusión de ellos es La plata. la plata, y además una manera de paternidad que las mujeres no tienen, o más bien las mujeres ven su maternidad muy a través del cuerpo, del embarazo y del parto. Yo siempre puedo saber como madre que mi hijo es mi hijo, pues porque lo cargué y porque nació y lo vi y atravesó todo mi cuerpo para salir. Un hombre nunca sabe quién es su hijo, no tiene esa conexión carnal con el hijo. Entonces la paternidad es un asunto más diplomático.
yo llego a un acuerdo, yo le digo a mi enemigo, no importa quién sea el papá de este muchacho, los dos nos queremos. ¿Sí? Entonces es un asunto más, es otra forma de ver la relación que tienen padres e hijos. Eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias. Pues gracias, Álvaro.